Y a partir de de los conceptos básicos de probabilidad que hemos visto, vamos a desarrollar dos teoremas a partir de los cuales se puede trabajar cualquier problema de probabilidad, por lo menos asociando alguna de estas dos hipótesis. El primero de ellos es el teorema de la probabilidad total o simplemente la regla de la suma. Y vamos a representar un espacio muestral de un experimento, y dentro de ese experimento tenemos insertos dos eventos, el evento A y el evento B. En el primer caso, el evento A y B tienen una intersección, es decir, una parte en común. Por ejemplo, el caso de los dados, si A fuera los números pares y B que fuera un número mayor que 3, tendríamos 2, 4, 6 para el evento A, 4, 5, 6 para el evento B y 4, 6 la intersección o parte común. Entonces decimos que la probabilidad de la unión de dos eventos, decir unión significa decir que ocurran A o B, ese símbolo unión es el equivalente a decir O, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, y vemos que si sumamos el área de A más el área de B, estaríamos sumando dos veces el área de la intersección, con lo cual tendríamos que restar la probabilidad de la intersección de A y B. La probabilidad de la unión de A y B, o sea que ocurran simultáneamente A o B, es la probabilidad de uno más la probabilidad de otro menos la probabilidad de la intersección. Y en el caso de que sean mutuamente excluyentes A y B, o sea que no tengan ningún punto en común, sería el segundo gráfico, en el cual A y B aparecen separados sin ningún punto de contacto. En este caso, la probabilidad de la unión de A y B es simplemente la probabilidad de A más la probabilidad de B, porque en este caso no habría intersección. Es el primero de los dos teoremas, el teorema de la probabilidad total o la regla de la suma, que nos dice cuál es la probabilidad que ocurran dos eventos A o B simultáneamente. Y el segundo de los teoremas de la probabilidad es el teorema de las probabilidades compuestas o la regla de la multiplicación. Y aquí nos da una expresión para calcular la intersección de dos eventos, es decir, la probabilidad de que ocurran A y B simultáneamente. Recordamos que hablar de intersección es lo mismo que decir un evento y el otro. La probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad de uno de ellos, por ejemplo de A, por la probabilidad condicional del otro habiendo ocurrido el primero. La probabilidad de B habiendo ocurrido A, o viceversa, la probabilidad de B por la de A habiendo ocurrido B. Esto significa entonces que la probabilidad de la intersección de dos eventos es la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad condicional del otro, sabiendo que ocurrió previamente el primero. De aquí podemos despejar la expresión de probabilidad condicional. La probabilidad de B habiendo ocurrido A, despejando, es la intersección de A y B dividido la probabilidad del que ocurrió primero, de A. Y si A y B son independientes, habíamos dicho que la ocurrencia de uno no influía sobre la ocurrencia del otro. Esto significaría que la probabilidad de A, habiendo ocurrido previamente B, no está influenciada por B, es directamente la probabilidad de A. Entonces la probabilidad de intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. No influiría lo que ocurrió anteriormente para el caso particular que A y B sean independientes. Y de todo lo visto hasta ahora vamos a ver algunos ejemplos aplicando todos los conceptos que vimos en este bloque de teoría de probabilidades. Vamos a plantear un experimento entonces que se anota el sexo de dos animales elegidos al azar. Sabemos que en ese caso el espacio muestral estaría compuesto por machos y hembras. Y si combinamos dos animales tendríamos la probabilidad que sean macho-macho, hembra-hembra, que el primero sea macho y el segundo hembra, o viceversa, el primero hembra y el segundo macho. Serían 4 puntos del espacio muestral, 4 posibles combinaciones en ese experimento. Ahora, si son 3 los animales, aquí tenemos que ir uno por uno. Para el primer animal podríamos tener la posibilidad que sea macho o hembra. Si lo combinamos con el segundo, podría ser el macho combinarse con otro macho o con una hembra, y la hembra combinarse con un macho o con una hembra. Y ya, estas 4 combinaciones, si lo combinamos con el tercer animal, tenemos la posibilidad de 3 machos, macho, macho y hembra, macho, hembra, macho, macho, hembra, 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 macho, macho, hembra, macho, hembra, 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 macho o las 3 hembras. Tenemos en total 8 posibles combinaciones con 3 animales. Ese sería el espacio muestral cuando anotamos el sexo de 3 animales. Y vamos a ver otro experimento, en este caso arrojar 2 dados simultáneamente. Y vamos a ver cuál es el espacio muestral de todas las combinaciones posibles de las 2 caras. Vamos a ver entonces, vamos a anotar el dado 1, sus 6 caras 1 a 6, y el dado 2 también sus 6 caras 1 a 6. Y ahí podemos ver que cada una de la cara 1 del lado 1 se va a combinar con las 6 caras del lado 2.
y así simultáneamente para las 6 caras del dado 1. Entonces tendríamos 36 combinaciones posibles. Las 6 caras del dado 1 combinados con las 6 caras del dado 2. Por una regla básica combinatoria, en este caso la cantidad de combinaciones posibles serían 36. Los casos posibles serían 36 y ahí tenemos anotado las 36 combinaciones posibles de las 6 caras del dado 1 con las 6 caras del dado 2. Ese sería el espacio muestral cuando tiramos dos dados simultáneamente. Vamos a ver en el primer caso la probabilidad de que ocurra el evento A, es decir, que la cara del dado 1 sea la cara del dado 2. Vamos a apelar a la definición clásica de probabilidad, casos favorables sobre casos posibles. ¿Y cuáles serían los casos favorables para el evento A? En el caso que las dos caras sean iguales, serían los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. O sea, 6 casos favorables sobre los 36 posibles que constituyen el espacio muestral. La probabilidad del evento A sería 6 sobre 36. Para el caso del evento B, si queremos saber la probabilidad de B, es decir, que la cara del dado 1 sea la cara del dado 2, ahí sí tenemos que ver en cuáles casos se verifica que la cara del dado 1 sea mayor que la cara del dado 2. Si suponemos que que notamos como el primero de los dos números del par del dado 1, vamos a ver que en la primera fila horizontal no tendríamos ningún caso en el cual el dado 1 sea mayor que el dado 2. En la segunda fila, el par 2, 1, la cara del dado 1 sería mayor que la cara del dado 2. En la tercera fila tendríamos el 3, 1 y el 3, 2, en el cual el dado 1 es mayor que el dado 2. En la cuarta fila tendríamos 4, 1, 4, 2 y 4, 3. En la quinta fila, 5, 1, 5, 2, 5, 3 y 5, 4. Y en la sexta fila tendremos el 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 y 6, 5. Entonces, la cantidad de combinaciones en la cual la cara del dado 1 sea mayor que la del dado 2 es 15 en 36 posibles. La probabilidad favorable sobre posibles sería 15 sobre 36. Vamos a ver el caso de C, en el cual el dado 1 es menor que el dado 2. Tenemos que buscar todas las combinaciones en la cual la cara 1 sea menor que la cara 2. Y procedemos de la misma forma. Aquí sería al revés. En la primera fila tendríamos los pares 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6, en los cuales el dado 1 es menor que el 2. En la segunda fila serían el 2, 3, el 2, 4, el 2, 5 y el 2, 6. En la tercera fila el 3, 4, el 3, 5 y el 3, 6. En la cuarta fila el 4, 5, el 4, 6. En la quinta fila el 5, 6. Y en la sexta fila no habría ningún caso. También tendríamos 15 casos favorables en 36 posibles. Vamos al evento B. El evento E, que la suma de las dos caras es igual a 5. ¿En cuáles pares se verifica que la suma sea 5? En el par 1, 4, en el par 2, 3, en el par 3, 2 y en el par 4, 1. En esas cuatro combinaciones, sumando las dos caras, nos daría 5. O sea, tenemos 4 favorables en 36 posibles. La probabilidad de E sería 4 en 36. El caso F, en el evento F, la suma de las dos caras nos tiene que dar 7. ¿En qué pares se verificaría que la suma es 7? En el par 1, 6, en el par 2, 5, en el par 3, 4, en el par 4, 3, en el par 5, 2 y en el par 6, 1. Esos serían los 6 casos posibles en los cuales la suma de las dos caras sea 7. O sea, 6 casos favorables sobre 36 posibles. Esa sería la probabilidad de F. Y ahora sí vamos a aplicar los dos teoremas de la unión y de la intersección. Vamos a calcular la probabilidad de A unión B, es decir, la probabilidad de que las dos caras sean iguales, unión, que el dado 1 sea mayor que el dado 2. Y aquí tenemos que usar el primer teorema, en el cual la probabilidad de dos eventos es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de A? Ya la habíamos sacado, eran 6 en 36. La probabilidad de B, que de 1 sea mayor que 2, también la habíamos calculado, era 15 en 36. Y tenemos que ver si hay algún punto en el cual se verifiquen simultáneamente A y B. Es decir, que los dos dados sean iguales y que la cara 1 sea mayor que la cara 2. Eso es incompatible porque si son iguales no puede haber una mayor que otra, o sea que la probabilidad de la intersección sería 0. Son dos eventos mutuamente excluyentes como habíamos definido. Entonces la probabilidad de la unión es directamente la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B.
De igual forma vamos a sacar la probabilidad de B unión E, es decir, la probabilidad de que el dado 1 sea mayor que el dado 2 y que la suma de los dos sea 5. Vamos a ver entonces, la probabilidad de B ya la habíamos sacado, era 15 en 36, la probabilidad de E era igual a 4,36 y tenemos que ver si hay algún elemento en el cual se verifique simultáneamente B y E, es decir, que se verifique que el dado 1 sea mayor que el dado 2 y que la suma, en el caso E, sea igual a 5. Esto se verificaría en dos pares. Exactamente en dos pares, en el par 3,2 y en el par 4,1. En esos dos pares se verifica simultáneamente que la cara 1 es mayor que la cara 2 y que la suma es 5. O sea, tenemos que restarle 2 sobre 36, que es la intersección. Y por último, vamos a sacar dos intersecciones. La intersección de B y E es la parte común entre B y E, es decir, que el dado 1 sea mayor que el dado 2 y que la suma sea 5, tenemos dos pares en 36. Y de igual manera, la intersección de C y F, es decir, que el dado 1 sea menor que el dado 2 y que la suma sea 7, si vamos a los gráficos serían tres pares en 36. O sea, siempre casos favorables sobre casos posibles. Y vamos a ver otro ejemplo de cálculo de probabilidades aplicando algunos de los teoremas, de los dos teoremas con los cuales nos vamos a manejar para el cálculo de probabilidades. En este caso el ejemplo es un corral en el cual tenemos 6 caballos, de los cuales sabemos que 4 son machos y 2 son hembras. Y se extraen dos animales del azar, primero sin reposición. Vamos a ver, sin reposición significa que se saca un caballo, no se lo vuelve al corral y se saca otro. El primer caso nos pide que ambos sean machos. ¿Qué significa que ambos sean machos? Aquí hay que delinear las condiciones del problema. Que ambos sean machos significa la probabilidad de que sea macho el primero y que sea macho el segundo habiendo sido macho el primero. Es decir, tendríamos una intersección de dos eventos. El primero, que el primer caballo, el seleccionado, sea macho. Y el segundo, que el segundo también sea macho, pero habiendo sido macho el primero. Vamos a ver en qué influye esa condición. La probabilidad de que sea macho el primero es 4 en 6, 4 favorables en 6 posibles. Pero que sea macho el segundo, habiendo sido macho el primero, al haber salido macho el primero, la cantidad de casos favorables se reduce a 3 y la cantidad de casos posibles se reduciría a 5. O sea, sería el producto de 4 sextos por 3 quintos, 6 sobre 15. El segundo caso sería similar, pero en este caso lo que queremos es el primero macho y el segundo hembra. O sea, la condición del problema sea la probabilidad que sea macho el primero y hembra el segundo habiendo sido macho el primero. Macho el primero tenemos los 4 machos disponibles en 6, 4 favorables en 6 posibles. Pero hembra el segundo habiendo sido macho el primero, o sea, tendríamos 2 favorables, las 2 hembras, pero 5 posibles, porque ya habíamos extraído uno en el evento anterior. O sea que la probabilidad sería 4 sextos por 2 quintos, 4 sobre 15. Y el tercer caso sería un macho y una hembra, pero sin importar el orden. Entonces aquí tendríamos que sumar las dos posibilidades. Macho el primero y hembra el segundo, o hembra el primero y macho el segundo. Entonces, en este caso tendríamos dos caminos. La probabilidad de macho el primero y hembra el segundo, habiendo sido macho el primero. Más el otro camino que sería hembra el primero y macho el segundo, habiendo sido hembra el primero. Procedemos igual forma que en la anterior. En el primer caso, lo que calculamos en el punto anterior sería macho el primero, 4 en 6. Hembra el segundo, habiendo sido macho el primero, 2 favorables en 5 posibles. Y por el segundo camino serían hembra el primero, 2 favorables en 6 posibles. Macho el segundo, habiendo sido hembra el primero, 4 favorables sobre 5 posibles. La suma de esas dos posibilidades nos da 16 sobre 30. En este caso tendríamos dos posibilidades para que se dé un macho y una hembra. Y vamos a hacer otro ejemplo igual al caso anterior, pero suponiendo en este caso que hay reposición, es decir, que el animal que se extrae en el primer paso se vuelve al corral y se extrae otro más. O sea, esto sería lo que se llama con reposición. El caballo elegido en primer lugar vuelve al corral. Entonces, la probabilidad de que ambos sean machos, habíamos dicho que era macho el primero y macho el segundo, habiendo sido macho el primero. La probabilidad que sea macho el primero sería 4 favorables a 6 posibles. Y para el segundo caso también serían 4 sobre 6.
porque el animal que había sido seleccionado en la primera extracción volvió al corral, o sea, volvemos a tener 4 favorables en 6 posibles.